hoy como todas las noches, martes, jueves y domingo, vamos a estudiar y seguir estudiando la Biblia y pidiendo al nuestro Señor, elevando nuestra plegaria, para que seamos salvos. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos y te agradecemos, Señor, humildemente, todo lo que estás haciendo por todos nosotros, Señor Dios bendito, oh Dios Padre Todopoderoso. Pidiéndote, Señor, que bendiga a todos nuestros enemigos, a nuestros líderes de la iglesia, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, Señor, a tantas personas, Señor, que quizás desean mal y bien para nosotros, bendícelos, Señor. No guardamos rencor, hemos aprendido a perdonar, amar a nuestro prójimo y aprender tu palabra. Es nuestro deseo, Señor, y tu deseo también es, Señor, de que inculquemos, que aprendamos la palabra para poderla predicar hacia los demás. Debemos ser autodidactas, Señor, para poder entender tu palabra, y no hay más claro, el mejor libro es la Biblia, Señor Dios Todopoderoso. Oh Padre eterno, envía tus ángeles, envía el Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio bíblico, Señor, y podamos entender tu palabra para poderla impartir como en verdad tú deseas. Esto te lo pedimos humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Hermana Mercedes, como estábamos estudiando la Biblia, estamos ya en el libro Efesios, la epístola de Efesios. Estamos ya en Efesios 6, ¿no? En Efesios 6. Y esto lo vamos a leer tal como indica la palabra, como estamos acostumbrados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzad los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadena,
que con denuedo hablé de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El cual envía a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Todos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, hermana Mercedes, tomemos ya. Hermana Mercedes, el libro de Efesios fue escrito, ¿no? Esta epístola, aproximadamente del año 60 a 63 años después de Cristo. Imagínense qué tiempo tiene que haber pasado ya cuando Pablo escribió esta epístola, ¿no? Y su propósito, ¿no?, lo hizo porque Pablo deseaba que los que anhelaban una madurez santa, o sea, para llegar a nuestro Señor, deberían llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la disciplina necesaria para convertirse a los hijos de Dios, y por otra parte un estudio de Efesios, ayudará a fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito y llamado que Dios tenga para él. ¿Qué es lo que él quiere decir con esto, hermano? Que el objetivo de este escrito que hace Pablo es para que la iglesia madura, y aquí se le presenta una perspectiva balanceada del cuerpo de Cristo y su importancia con la economía de Dios. O sea, ¿qué nos da a entender que es? Que Pablo escribe esta epístola con un fin, de que la gente madure su forma de ser para llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice bien claro que la escritura de Pablo en Efesios se divide en tres segmentos. El primero, en los capítulos del 1 al 3, introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho. En los capítulos 4 y 5 expone 4 principios respecto a nuestro presente. En la parte 3, el capítulo 6 presenta los principios concernientes a nuestra lucha. Pero muchas personas leen esta epístola, hermana, pero directamente no se encajan en el principio, sino que se van directamente al 6, al capítulo 6, donde habla de la armadura de nuestro Señor. Tamaño y graso error de la mayoría de los creyentes. ¿Por qué? Porque si leen las Escrituras, si nosotros que somos menos antiguos que muchos, hablemos, sabemos todos, digamos así, de la parte cristiana, creen cuando hay acontecimientos, hay un terremoto, un temblor, un cataclismo, aparecen profetas, adivinos, y confunden al pueblo. No creen en la palabra. Y lo han leído Efesios. Han leído Efesios 6. ¿Qué dice Efesios 6? Revístete de la armadura de Dios. Vea, aquí no hay más respuesta, hermana mía, en la Biblia. En la Biblia está el pasado, el presente y el futuro. Pero así
hermanos que dicen que son creyentes se confunden. Hay una hemorragia de profetas ahorita. Ya se va a acabar el mundo, que los diezmos, que no sé qué, que reunámonos aquí, que si nos reunimos aquí sale mejor. No, Señor. Basta que usted conozca la palabra, usted donde esté está conectado con el Señor. No debemos preocuparnos porque la agenda de un ministerio esté llena. Debemos preocuparnos de que los creyentes tengan conocimiento de Dios. Claro, y la palabra está más que clara aquí porque dice vestidos de la armadura del Señor. En el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Con todos estos acontecimientos, y no solamente ahorita, siempre que hay un acontecimiento, o hay veces ni siquiera se presenta el acontecimiento y ya hay profecías, ya hay visiones, muchas situaciones se presentan y eso es lo que tienden a caer, ¿sí? Muchos cristianos, digamos así, no todos, pero algunos tienden a caer, tienden a escuchar cosas y ahora con la tecnología empieza eso a regarse por todos lados, lo que no debería de ser así. Deberíamos de ir nosotros a la palabra porque la palabra pues nos habla, sino por medio del Espíritu Santo que nos diga lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? En la palabra, o sea, en Efesios nos golpea bien claro y nos hace conocer que debemos estar, encierra la palabra, que debemos estar sedimentados en el conocimiento de lo que Dios ha realizado por toda la humanidad. Enseguida de eso, ¿no? Debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y caminar actual. O sea, debemos ponernos, ya actualizarnos en la palabra, ¿verdad? Esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes. Esto lo debemos hacer hasta que no seamos fluctuantes. Y no dejarnos llevar de aquí para allá por cualquier viento o doctrina o por sutileza de los hombres. Lo que está sucediendo en este momento, hermano. ¿Ya? Vea, el capítulo de Efesios, el libro de Efesios, la epístola de Efesios, en la parte principal, con el enlace, tiene un enlace con el Antiguo Testamento, y esto está en lo sorprendente, el concepto de la iglesia para los judíos como el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Efesios 5:32, hermano. Sí, vea. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué nos das de entender con eso? Hay un enlace, o sea, vean lo que Pablo lo dice y eso es comparado con lo del Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice que en el Antiguo Testamento está lo sorprendente concepto de la iglesia para los judíos en ese entonces, porque en ese tiempo no estaban todavía, había un pequeño conflicto los judíos con los gentiles. No se sabe también que este asombroso misterio, una verdad no antes revelada, o sea, eso no fue revelado antes de Pablo, antes que Pablo estuviera en ese tiempo. Yo estoy haciendo una revelación de toda la epístola, desde el 1 hasta el 6, del capítulo del 1 al 6, porque ya estamos terminando con el 6. Entonces redondeamos todo lo que hemos estudiado del 1 al 6. ¿Ya? Nos hace saber una gran verdad, no antes no estaba revelada en la iglesia, es que los gentiles son herederos juntamente con Israel, todos unidos como miembros de un cuerpo y que conjuntamente comparten la promesa de Jesucristo. Eso lo encontrará en Efesios 3:6. Por favor, léalo.
Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En ese entonces había un conflicto de Pablo, de los gentiles y los judíos. Y Pablo le hace saber, ¿no?, que tanto los gentiles como los judíos son herederos de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Son herederos y pertenecen a una misma iglesia de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este era un misterio totalmente escondido de los santos del Antiguo Testamento. Eso lo pueden también encontrar en Efesios 3:5. Misterio 5 y 9. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio estaba escondido de los santos del Antiguo Testamento. Ese misterio estaba escondido, o sea, el misterio de los santos estaba escondido para ese entonces. Pero los israelitas, que eran unos verdaderos seguidores de Dios, en ese entonces ya habían salido, bueno, ya, hasta cuando estuvo Pablo, eran unos verdaderos, o sea, eran más compenetrados. Después que murió nuestro Señor Jesucristo, ya el cristianismo se compenetró, se hizo fuerte, y hasta que vino este emperador romano y se vio obligado a convertirse en utilizar la religión para sus propios intereses, porque se lo convirtió ya casi en política. Fue que los sacerdotes también empezaron a hacer lo que les daba como una mitad mala cultura. Los israelitas eran unos verdaderos creyentes y seguidores de Dios. Siempre creyeron que solo ellos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios. O sea, ese conocimiento lo tenían en los momentos antiguos, o sea, en momentos de Moisés. Ellos se creen que eran los únicos, no había más. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 7:6. Veanlo, hermano. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínense, ellos se creían los únicos en ese entonces. Para ellos no existía otro pueblo que podía adherirse. Pero tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a predicarle tanto a los israelitas, a los judíos, a los no judíos, a todo el mundo. Y Pablo tuvo que sellar, hasta le tuvo que llamar la atención a Pedro y a Tito también, que le hicieron hasta circuncidar, a Timoteo, creo, a Tito, porque hipócritamente estaban trabajando. Entonces les tuvo que llamar la atención en su entonces. El aceptar a los gentiles de un estatus igual de este nuevo paradigma fue extremadamente difícil. O sea, para él en ese entonces fue demasiado difícil para los judíos aceptar. Por eso siempre había esa inconformidad. Por eso en Gálatas, en Corintios, les llama la atención Pablo en sus epístolas, porque había ese tipo de violencia. Y el momento que se iba, aparecía uno y las murmuraciones, las disensiones, las críticas, cosas que Pablo tenía que llamarle la atención fuertemente, ¿ya? Porque había muchas disputas entre los creyentes judíos y gentiles convertidos. Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, un concepto nunca antes escuchado en el Antiguo Testamento. Dice muy bien claro que ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios,
enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta de la vida. Hay demasiada gente que ignora la teología en vez de conocerla, solo quiere discutir cosas que sean prácticas. En Efesios, Pablo argumenta que la teología es práctica a fin de vivir en la práctica. La voluntad de Dios para nuestras vidas debemos entender primeramente que somos doctrinalmente en Cristo. ¿Qué nos quiere decir con todo eso, hermanos? Habiendo reconocido desde el inicio, desde Efesios 1 hasta Efesios 6. Pablo escribe esta doctrina aproximadamente en el año 60 a 60, el año 63 después de Cristo. ¿Con qué fin? Para la madurez de la iglesia que quiere llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a una sana doctrina donde se encuentra nuestro Señor Dios. Pero ¿qué sucede en nuestro tiempo? Nos habla que nos revistamos de la armadura de Dios. ¿Pero qué hacemos? Creemos todavía en el hombre, perseguimos al hombre, adoramos al hombre y nos olvidamos de Dios. Claro, y aquí claramente en los primeros, en el versículo 6, los numerales, habla de la obediencia, ¿no? Pero obediencia siempre y cuando esté todo marcado en el Señor Jesús, ¿no? El honrar a nuestros padres, los hijos obedecer al Señor. Siervo, obedece a vuestros amos terrenales con temor, temblor, que se sirviera de vuestro corazón como a Cristo. Todo esto habla sobre la obediencia, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien de cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero veo, hermana, una cosa, y lo he visto en muchas iglesias, de que hay muchos celos, muchas contiendas dentro de los participantes de cierta iglesia, en la mayoría de las iglesias. Y la mayoría hay una competencia no de agradarle a Dios, sino de agradarle a los líderes de la iglesia. Ahí yo creo que faltaría una madurez espiritual, bastante madurez espiritual, porque tiende a confundirse. Y quizás el enemigo ahí es donde trabaja también. Y hay celo entre ellos mismos. Entonces yo creo que el enemigo trabaja ahí para que existan todas estas clases de situaciones. Él se aprovecha de eso. ¿Y quién dice que el enemigo no está en la iglesia? Él se le disfraza de ángeles de luz. Está en todos lados. Hasta los mismos pastores, los mismos líderes los confunden y hace confundir a los demás. Vea, es claro y conciso. O sea, cualquier persona que tenga un grado intelectual, o sea, que haya pasado un grado de estudio superior, digamos. Y en los estudios superiores, a veces el maestro te da una directriz, pero tú te conviertes en un autodidacta. Y es penoso ver una persona o un profesional que se deja arrastrar por el hombre y no se deja arrastrar por el libro de la Biblia. Es el mejor libro. O sea, yo he leído tantos libros como lo he dicho, y usted también, hermana. Y no he encontrado un libro más vendido, más leído que la Biblia. No he visto. Y este libro habla, parece mentira, habla. No es necesario ser brujo ni mago con una bola de cristal para descubrir el pasado, descubrir el presente y descubrir el futuro. Todo está escrito aquí. Lo único que usted puede profetizar, cómo debes encaminarte, pero no se puede aumentar, hermana, de lo que está aquí en la Biblia. Que el Señor me diga que tienes que darme la plata a mí. Que el Señor, en ningún momento, el Señor no necesita estar hablándole a nadie. Ya todo está escrito. Este es el manual, hermana, para su salvación. ¿Quién ha dicho que iglesia salva? Iglesia no salva.
¿Quién salva, hermana? Salva en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Él dejó un evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Si no han leído, me creo que sí han de haber leído. Da pena escuchar a ciertas personas que leen la Biblia, conocen la Biblia y se olvidan del versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Si fuera tan amable de leerlo, hermano. Sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir con eso, hermana? ¿Ah? Que tenemos que estar fortaleciéndonos en nuestro Señor, tener toda nuestra fe puesta en Él, el único. ¿Por qué tenemos que escucharle? ¿En qué parte de la Biblia dice que se va a acabar el mundo ahorita con la pandemia? Por eso dice que nosotros tenemos que guiarnos con esto de la Biblia. Tenemos que estar escuchando cosas que no están en la palabra. No perder el tiempo, o sea, escuchando cosas que no vienen al caso. Aquí lo que debemos concentrarnos es en adorarnos a nuestro Señor, en no dejarnos caer en ese, porque en todo eso está el diablo, el enemigo. Por eso nosotros debemos practicar lo que dice el 11 del capítulo 6 de Efesios. Si fuera tan amable, hermana. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es todo el secreto. Claro, tenemos que estar vestidos con toda la armadura del Señor. ¿Por qué no lo hacemos desde un lugar cómodo? Desde su casa, desde su lugar de trabajo. Orar. No hay más poder que el de la oración, hermana Mercedes. Amén. Lo digo por experiencia, como testimonio por mi madre. ¿Qué no le ha hecho el enemigo a mi madre? Se le llevó a todos sus hijos. Estamos quedando los últimos. Es duro que una madre o un padre entierre un hijo. Dable es que un hijo entierre a sus padres. Pero enterrar uno, bueno, que se murieran de un solo golpe. No, 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Verlos morir en sus propios brazos. Es duro, hermana. Y mi hermana, mi madre se ha mantenido firme. Un ejemplo para católicos, mormones, testigos de Jehová, Bahá'í, arecrina, bautistas, consagrada a mi Señor. No importa dónde estés, yo digo eso. ¿Yo por qué tengo que criticar a los católicos, mormones, Bahá'í, si yo no me hago una mea culpa? Para yo poderme a orar, hermano, y todo surte efecto, y eso es uno de los éxitos de lo que he vivido, es arrepentirme de mis pecados, revestirme de la armadura de mi Señor, para yo no caer en las acechanzas del diablo. ¿Qué piensas que a mí, hermana mía, esposa mía, las tentaciones no están atrás mío? ¿Acaso el enemigo no sabe lo que a mí me gustan las mujeres, el dinero, el licor, la droga? Pero yo me revisto de la armadura del Señor. Mi propia iglesia, hermana, he tenido ataques severos, pero me mantengo firme en mi Señor. Yo no los odio. Vea, lo que me enseñó mi Señor ahora último, ahora que convivo con usted, esposa mía, aprendí algo tan hermoso: a perdonar. Yo no perdonaba. No había una persona que me falte el respeto y estuviera campante. Aprendí a perdonar. Aprendí a convivir con mis enemigos, con mis detractores. Vivía un momento momentáneamente bien y el otro día estaba mal. Ahora
ahora vivo feliz y contento. ¿Por qué, hermana? La Biblia. Claro, estás en las cosas del Señor y el Señor cada día te va Fortaleciendo, instruyendo, guiando, cambiando, en fin, eso es lo que transformando cada día. usted sigue siendo igual, usted sigue siendo Mercedes. Yo sigo siendo Guido. Lo único es que lo malo lo hemos dejado de hacer y nos estamos encaminando. El rato que, como dice la palabra, el rato que nosotros llegamos a los caminos del Señor, pues somos nuevas criaturas. Sí. Entonces todo lo viejo queda atrás y empezamos cosas nuevas con la guía del Señor. ¿Qué hacemos con este tipo de enseñanza? Hemos reservado un lugar en nuestra propia casa para adorar a nuestro Señor. E invitamos a las demás personas que saquen también un espacio en su casa. Pero a muchos les da hasta vergüenza. Solamente en la iglesia se hacen notar. Ahí son cristianos. Pero dentro de la iglesia hay contiendas, hay celos, hay diferencias. Y quieren lucirse para los líderes. No hablamos de nuestra iglesia, hablamos de la mayoría de las iglesias. Como te decían antes, falta madurez espiritual bastante. Y tienden a caer en cosas de la carne, porque al final todo eso son cosas de la carne. Empezar a tener contiendas, empezar a tener situaciones que no van con la palabra, no van con las cosas de Dios, no van con la nueva criatura que estamos formando cada uno de nosotros. Entonces eso llega y ahí es donde se aprovecha el enemigo y él va a estar siempre acechándonos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes del mínimo detalle, ¿no? De las cosas del enemigo. Por eso dice claramente su palabra en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces esta es nuestra lucha que tenemos a diario. Hay veces vemos, pero no sabemos detrás de esa persona que está con ira, que está insultando, es el enemigo que está detrás. Entonces esa es nuestra lucha que tenemos que estar nosotros inmediatamente, ¿no? Y en el trasfondo, hermana, el enemigo ha sembrado, este tipo es por el vil metal, en todas las iglesias. Les ha sembrado esto y en el fondo buscan el acomodo para lanzar un versículo que impacte para generar réditos económicos y ahí se llama idolatría. Porque tú estás persiguiendo a que tú te consagres a mi Señor, que pagues con tu espíritu, o sea, que pagues tú con tu devoción, con tu sacrificio, porque ya no se mata animales. Y eso usted lo puede encontrar en las obras de la carne y del fruto del espíritu en Gálatas 5:18. Léame del 18 al 24. 5:18 al 24. Amén. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en las obras de la ley, ¿no? Como en ese tiempo se pagaba con sacrificios a los sacerdotes que valían dependiendo del pecado. O sea, mira, los sacerdotes idolatraban, o sea, perseguir el dinero es una idolatría. Ellos tenían
Y había divisiones dentro del templo de los sacerdotes. Había los saduceos, los fariseos, lo cual nuestro Señor Jesucristo era un tropiezo para ellos. O sea, les incomodaba porque nuestro Señor Jesucristo decían que no tenían por qué hacer ese tipo de cosas. Porque se estaban convirtiendo en mercaderes de la fe. Es lo que sucede ahora en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Se volvía una piedra para el zapato para los sacerdotes de ese entonces. Pero dice bien claro, ¿no? El 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ahí no está la ley, ya no existe la maldición. ¿Por qué? Porque pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya tú no tienes necesidad de estar haciendo un sacrificio de sangre para que sean perdonados, sean expiados tus pecados. Ahora tú ya no tienes que pecar más porque la sangre de Cristo te liberó de tus pecados. Y si no quieres volver a caer, pues vuelve a leer el versículo 10 y el 11, hermano, del capítulo 6 de Efesios. Si no quieres volver a caer, o sea, ya te bautizaste, ¿no? Ya olvídate que puede ser el líder de tu iglesia que te puede decir, ¿sabe qué? Véngase todo, que tuve una revelación ahorita que usted... No, aquí no dice la Biblia eso. Lea eso. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el secreto. Aquí no hay más nada, y Pablo lo dice. Tienes una armadura más poderosa que cualquier cosa. He visto cristianos en ciertas noticias, ahora que estamos tecnificados, muerte de personas en Asia, en Asia, en los países donde no se adora a Jehová. ¿Cómo los han matado, los han quemado, los han golpeado, han muerto por la fe? O sea, se han revestido, no hay dolor. ¿Se ha visto ese tipo de masacre, hermana Mercedes? Da gusto verlos a ellos cómo se mantienen firmes. Pero ¿por qué nosotros acá tenemos que caer en esos errores? Claro, somos humanos, también hay que reconocerlo. Y todo humano está susceptible a cometer errores. Por eso, quien escuche lo que estamos nosotros estudiando, revístase de poder, revístase de la armadura de nuestro Señor, para que no caigamos en esas tentaciones, en esas acechanzas del enemigo, el cual en verdad nos pone a nosotros en un fuerte y muy fuerte. Y que mantengamos lo que dice aquí también su palabra en Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que mantenernos, como dice también en Filipenses, creo que es, orar sin cesar. Tenemos que estar en todo tiempo en oración. En todo tiempo. Pero para que surte efecto una oración, ¿qué se debería hacer? Tenemos que estar nosotros con el Señor, o sea, bien. Pero ¿cómo debería estar bien? Un verdadero arrepentimiento. Correcto. ¿Qué más? No tener enemigos. Correcto. Lo que antes hablamos, las cosas de la ley, las cosas carnales. Claro, o sea, ya no tener nada de esas cosas. Idolatrías. Si de repente tiene todavía ciertas cosas que tienes que desecharlas. Sí, desecharlas. ¿Qué será? Ayudando. Bueno, todo está en la palabra, como tiene que. Hay otra cosa que me estaba olvidando, hermano. Muchas iglesias dicen que debemos someternos
a nuestros superiores en las iglesias o en el gobierno. Sí, debemos someternos. Pero si te estás apartando de la palabra, ¿tú te someterías, hermano? ¿O te mantienes en tu posición de lo que dice la Biblia? Claro, por eso tú tienes que escudriñar las escrituras, ¿sí? Saber a qué es lo que te estás sometiendo, ¿sí? Porque de repente puede venir cualquiera a decirte algo y tú tienes que obedecer porque es de parte de Dios, has de pensar. No, pues tienes que tú también saber interpretar, pedir al Espíritu Santo, a Dios, tener oración, si es que está correcto en tal situación. Hay muchas personas que tienen, o sea, conocimientos superiores, o sea, estudios superiores, y caen en estos errores. Hay personas de edad que han vivido un trajinar sumamente, o sea, no es por el conocimiento, por el conocimiento, sino por la edad. La experiencia te da para muchas cosas. Yo respeto a las personas de edad, pero no debemos caer en errores que en verdad no encajan, o sea, a la verdad cristiana. Quizás de repente haya una confusión en aquellas personas que dicen, chúdica, si no me someto a tal autoridad, estoy en contra de Dios, voy a tener que hacerlo. Y pueden caer en errores a veces. Entonces tienes que revisar y, como decían antes, por medio del Espíritu Santo, que te voy a decir que en verdad tienes que someterte a algo que... Una cosa, hermana, que le voy a preguntar. Usted ha recorrido algunas iglesias también. Algunas iglesias. Y cada iglesia tiene una doctrina diferente. Todas las iglesias no tienen la misma doctrina. Y adoran a un mismo Dios. ¿Qué ha descubierto ahora usted? No de la iglesia. ¿Qué ha descubierto ahora? Bueno, ahorita lo que más... ¿Qué es lo que debe seguir? O sea, ¿cuál es la verdadera doctrina que usted debe llevar? La Biblia. Esta es la que tengo que estudiarla cada día. Usted puede estar en cualquier religión, en cualquier iglesia, pero esta es la que hay. Si dice que no adores imágenes, no adores imágenes. Si dice que no hay que dar, que hay que dar ofrenda como se debe dar, aquí dice cómo lo debes hacer. Claro, todo está aquí. El hombre me puede dar misa. Si tengo alguna duda le pregunto, y si veo que no está correcta, vengo y reviso la Biblia. La Biblia me da la respuesta. Lo mejor es lo que estamos practicando. ¿Ah? Practicando. Debemos nosotros estudiar la Biblia. Debemos nosotros reconocer que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Revestirnos de la armadura de Dios, para no estar ni siendo tentado por el enemigo, ni por... El enemigo está metido en el hombre. ¿Ya? Entonces nosotros debemos hacer lo mejor para nuestro Señor, mas no para el hombre. No debemos agradar al hombre, lo que debemos agradarle es nuestro Señor. Sigamos los pasos, tratemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Y para llegar a la estatura del varón perfecto debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y debemos hacer lo mejor que debemos hacer. Perdonar a nuestros enemigos. Perdonar a todas las personas que están en contra de nosotros. Eso debemos hacer. Hermana, ¿alguna duda de lo que hemos estudiado ahorita? ¿Alguna pregunta? Todo está claro. ¿Está claro para ustedes, hermana? ¿No tiene duda? Es hermoso cada día que podemos y estudiamos la Biblia, nos sentimos más